Mi abuela siempre decía algo que en ese entonces me parecía exagerado: no invoques lo que no comprendes, porque la fe también responde, y no siempre es Dios quien contesta. Yo no le hacía caso. Años después, ya en la universidad estudiando psicología, decidí hacer mi tesis sobre fenómenos religiosos extremos. Quería demostrar que todo tenía explicación científica: delirios, histerias colectivas, traumas. La primera entrevista fue con una señora mayor, muy devota, que me miró con una calma inquietante y me soltó una frase que me erizó la piel: usted no quiere probar nada, joven. Usted lo que está haciendo es tentar. Esa misma noche, mientras revisaba mis notas, mi computadora se apagó de golpe. En la pantalla negra vi mi reflejo, pero detrás de mí había una silueta quieta. Cuando volteé, no había nadie. Pensé que era cansancio, hasta que mi perro, que siempre dormía a mis pies, se levantó de golpe y empezó a gruñir hacia la misma esquina del cuarto donde yo había visto esa sombra. Decidí ignorar lo de la sombra. Pensé que eran nervios por la investigación. Pero lo extraño empezó a repetirse. Cada noche soñaba el mismo cuarto blanco, vacío, con una cruz torcida en la pared. Siempre despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien había estado parado junto a mi cama. Un día, en clase, mi profesora de psicología clínica revisó mis apuntes y me dijo delante de todos: ¿por qué llenas tus hojas con cruces torcidas? Me quedé helado. Yo jamás había dibujado nada. Revisé mi cuaderno, y efectivamente, en varias páginas estaban esas cruces, todas mal hechas, como si alguien las hubiera garabateado con prisa. Esa noche grabé mi cuarto con el celular mientras dormía. Cuando revisé la grabación, vi algo que casi me hizo tirar el teléfono. A mitad de la noche, yo me levantaba sonámbulo, y empezaba a dibujar esas mismas cruces torcidas en la pared. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que, detrás de mí, se veía claramente una sombra más alta que yo, sosteniéndome la mano, como guiando mis movimientos. Después de ver ese video, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Llevé la grabación a un amigo de mi carrera, especialista en trastornos del sueño, y lo primero que me dijo fue: esto parece sonambulismo, pero la sombra no tiene sentido. Me recomendó terapia, pero yo ya no podía concentrarme en nada. Las noches eran un infierno. Cada vez que cerraba los ojos, el sueño del cuarto blanco se repetía, solo que ahora ya no estaba vacío, había una figura de espaldas rezando en voz baja, en un idioma que no reconocía. Desesperado, busqué ayuda en un sacerdote de una iglesia cercana. Le conté lo de las cruces y lo del video. Él se quedó en silencio, como si lo hubiera escuchado antes, y me dijo algo que me heló la sangre: eso no es un sueño. Es una invitación. Me dio un crucifijo bendecido y me dijo que lo pusiera en la cabecera de mi cama. Esa misma noche lo hice, pero a las 3 de la mañana desperté con un ruido fuerte. El crucifijo estaba en el suelo, partido en dos, como si lo hubieran arrancado con violencia. Lo más perturbador fue lo que descubrí después: en la grabación de esa noche se escucha mi voz murmurando, pero no era mi voz normal, era otra, más grave, más lenta, diciendo claramente: ya está dentro. Después de escuchar esa voz en la grabación, ya no pude seguir fingiendo que era un simple problema psicológico. El sacerdote aceptó ir a mi departamento para bendecir el lugar. Cuando entró, se quedó pálido. Dijo que el aire estaba demasiado pesado. Caminó directo hacia la pared donde yo había visto la sombra aquella primera vez, y encontró algo que yo nunca había notado: decenas de pequeñas cruces torcidas, grabadas en la pintura como si hubieran sido arañadas desde dentro. Mientras rezaba, yo empecé a sentir un dolor de cabeza insoportable, como si alguien me estuviera aplastando el cráneo. No aguanté y caí de rodillas. El sacerdote levantó la voz en latín, y fue ahí cuando pasó algo imposible: todas las luces de la casa se apagaron al mismo tiempo. En la oscuridad, escuché mi propia voz susurrando, pero no era yo quien hablaba. Gritaba palabras que no entendía, y sentía que mi garganta se desgarraba con cada sonido. Cuando las luces regresaron, el sacerdote estaba temblando. Me miró con lágrimas en los ojos y solo dijo: esto no es una bendición lo que necesitas. Aquí ya no basta la iglesia, esto es otra cosa. El sacerdote me confesó que él no podía manejarlo solo. Me llevó a un viejo convento a las afueras de la ciudad, donde aún vivían dos monjas que, según él, habían participado en exorcismos hace años. Apenas crucé la puerta, una de ellas me miró fijo y murmuró: ya no está al lado tuyo, está dentro. Me hicieron sentar en una habitación pequeña, con velas alrededor y un crucifijo enorme frente a mí. Empezaron a rezar en voz baja. Yo trataba de mantener la calma, pero mi cuerpo no respondía. Sentía los músculos tensos, como si alguien más me estuviera
controlando. De repente, las velas se apagaron todas a la vez. Una de las monjas gritó y el sacerdote comenzó a rezar en latín con más fuerza. Fue entonces cuando mi visión se nubló, y vi algo imposible. Estaba dentro de mí mismo, como si mi conciencia hubiera sido empujada a un rincón de mi cuerpo. Lo más aterrador fue escuchar mi propia voz, pero no era yo quien hablaba. Gritaba frases en un idioma que no conozco, mientras mi cuerpo se convulsionaba. La monja me agarró la cara con fuerza y me dijo al oído: si aceptas, ya no podrás volver. Y en ese instante, sentí una mano helada apretando mi pecho desde adentro, como si algo intentara arrancar mi corazón. El dolor en el pecho era insoportable. Grité con una voz que no reconocía como mía, una voz tan grave que retumbó en toda la habitación. El sacerdote me apretó la frente con el crucifijo mientras las monjas seguían rezando, pero cuanto más lo intentaban, más fuerte me hacía yo. En un momento, levanté la cabeza y vi sus rostros, puro miedo. Les hablé en un idioma extraño, pero mi mente escuchaba una traducción clara: ustedes no entienden. Yo no quiero salir. Las velas se encendieron solas de golpe, iluminando las paredes. Y ahí lo vi, la misma cruz torcida que aparecía en mis sueños estaba marcada en cada rincón del cuarto. Como si hubieran estado ahí desde siempre. De repente, todo se detuvo. Mi cuerpo cayó al suelo, agotado, y desperté en una camilla. Pero no estaba en el convento. Estaba en un hospital psiquiátrico. Un médico me dijo que me habían encontrado en la calle, gritando incoherencias y arañando el suelo. Lo perturbador fue lo que me mostró después: en mis brazos, en mis uñas, había restos de pintura blanca, como si yo mismo hubiera estado marcando cruces torcidas en las paredes de la ciudad. En el hospital me diagnosticaron episodios psicóticos con delirio religioso. Me medicaban todos los días, pero nada cambiaba. Al contrario, empeoraba. Cada noche, en la habitación acolchada, volvía a soñar con el cuarto blanco. La diferencia era que ahora ya no estaba solo, había más gente ahí, pacientes del hospital, todos rezando frente a la misma cruz torcida. Y lo más terrible, eran exactamente los mismos pacientes que dormían en las celdas a mi lado. Una madrugada, los gritos despertaron a todo el pabellón. 3 internos se habían levantado al mismo tiempo y, con las uñas, comenzaron a arañar cruces torcidas en las paredes de sus habitaciones. Los médicos no podían contenerlos. Yo sabía lo que significaba. No era un trastorno individual, se estaba extendiendo. El doctor encargado me miró con desesperación y me dijo: esto no es posible, ustedes nunca se han visto entre sí, ¿cómo pueden repetir las mismas visiones? Esa noche, mientras las enfermeras me ataban la camisa de fuerza, escuché la misma voz grave en mi oído, clara y burlona: ya no soy solo tuyo, ahora somos muchos. Las cosas en el hospital se salieron de control. Una noche, 6 pacientes empezaron a gritar al mismo tiempo en diferentes pabellones. Cuando los guardias llegaron, todos estaban arañando cruces torcidas en las paredes, repitiendo la misma frase en un idioma que nadie entendía. Los médicos intentaban controlarlo como un brote psicótico colectivo, pero yo sabía que no era eso. No podía ser casualidad. Me llevaron a aislamiento. Pero lo raro fue que ya no soñaba solo el cuarto blanco, esta vez había alguien esperándome de pie, frente a la cruz torcida. Era una figura oscura, alta, con los brazos abiertos, como si estuviera dándome la bienvenida. Y lo peor, es que me habló con la voz de mi abuela. Te lo advertí. Tú fuiste el primero en invocarme sin creer. Por eso entraste antes que los demás. Desperté gritando, empapado en sudor. Los médicos corrieron a sedarme, pero mientras la aguja entraba en mi brazo, vi algo imposible: la cruz torcida estaba tatuada en mi piel, marcada como si hubiera estado ahí desde siempre. El doctor que me atendía retrocedió aterrado. Me dijo: esto no es una alucinación, esto no se puede borrar. Después de ver la cruz torcida marcada en mi piel, los médicos ya no quisieron acercarse. Me trasladaron a un pabellón aislado, con vigilancia constante. Pero el caos ya se había desatado. Cada noche, más pacientes se levantaban al mismo tiempo, murmurando las mismas frases extrañas. En los pasillos comenzaron a aparecer cruces torcidas hechas con sangre en las paredes, aunque nadie sabía quién las había pintado. Un día, el sacerdote que me había acompañado al convento vino a verme al hospital. Me miró con los ojos hundidos y me dijo en voz baja: esto no empezó aquí, empezó en tu familia. Me contó que años atrás, mi abuela había sido parte de un grupo religioso que practicaba rituales prohibidos, convencidos de que podían hablar directamente con Dios. Pero, según él, no era Dios quien respondía. Mi abuela había sido la primera en ver el cuarto blanco.
Ahí entendí por qué siempre me repetía esa frase de: niño, no invoques lo que no comprendes. Ella sabía que algún día yo lo heredaría. Esa misma noche lo confirmé. Soñé con mi abuela sentada frente a la cruz torcida. Me miró con una sonrisa y me dijo: no es una maldición, es nuestro legado. Cuando desperté, todos los pacientes del hospital estaban de pie en los pasillos, perfectamente en silencio, mirándome, y al mismo tiempo levantaron las manos mostrando la misma cruz torcida marcada en su piel. El hospital ya no parecía un hospital, parecía una iglesia retorcida. Los pacientes caminaban en fila por los pasillos, en silencio absoluto, formando símbolos con sus propios cuerpos. Los médicos intentaban detenerlos, pero era inútil. Cada vez que alguien se acercaba, los internos caían al suelo convulsionando y, al levantarse, lo hacían con los ojos en blanco y la cruz torcida marcada en la piel. Yo estaba en mi celda, atado, pero todos me miraban como si yo fuera el centro de todo. No hablaban, solo me observaban. Hasta que, de pronto, todos murmuraron a la vez, en una voz que retumbó en mi cabeza: guíalos. El sacerdote regresó esa misma noche, desesperado. Entró a mi habitación con un crucifijo en la mano, pero cuando lo levantó frente a mí, no pasó nada. Al contrario, el metal comenzó a doblarse, torciéndose hasta tomar la misma forma de la cruz que me perseguía en los sueños. Fue entonces cuando comprendí la verdad: yo no era una víctima. Yo era el canal. No era que algo me había elegido, yo lo había heredado desde siempre. Mi abuela me lo había advertido, pero en realidad no era una advertencia. Era una preparación. En el reflejo de la ventana vi mi rostro, y detrás de mí, cientos de figuras oscuras, esperando una señal. El sacerdote cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, y me susurró con terror: no eres un poseído, eres un profeta. El sacerdote me llamó profeta, pero yo no quería ese título. Intenté negar lo que pasaba, pero cada día era más imposible. El hospital se había transformado en algo irreconocible. Los pacientes ya no comían, ya no hablaban, solo se reunían cada medianoche en el patio central, formando un círculo perfecto alrededor de mí. Y cada vez eran más, incluso algunos médicos y enfermeras comenzaron a unirse, con los mismos ojos en blanco y la cruz torcida marcada en su piel. Una noche, el cielo sobre el hospital se oscureció de golpe. No había tormenta, no había nubes, solo una sombra inmensa que parecía cubrir la luna. Los internos levantaron las manos y comenzaron a cantar en un idioma imposible, y sin querer, mi boca empezó a repetir las mismas frases. No podía detenerme. En medio del canto, tuve una visión: un mundo lleno de esas cruces torcidas, ciudades enteras marcadas, millones de voces rezando al unísono, y yo en el centro, guiándolos. Me desperté gritando, convencido de que era solo un sueño. Pero cuando miré a mi alrededor, en las paredes de mi celda había algo escrito con sangre: tú eres el inicio. Y lo peor fue que no estaba escrito una sola vez. Estaba repetido cientos de veces, con mi propia caligrafía. Desperté con un grito en la garganta. Ya no estaba en el hospital rodeado de pacientes, ni en medio de rituales. Estaba en un consultorio, sentado frente a una mujer de bata blanca. Ella me miraba con calma y me dijo: tranquilo, otra vez tuviste el mismo episodio. Respira. Confundido, observé a mi alrededor: libros de psicología, diplomas en la pared, una grabadora encendida sobre la mesa. La doctora me preguntó: ¿volviste a soñar con el cuarto blanco y la cruz torcida? Yo no respondí. Miré mis brazos buscando las marcas, y no había nada. La piel limpia, sin cicatrices. Casi lloré de alivio. Pero entonces, la doctora revisó mis notas de terapia y sonrió nerviosa: es curioso, anoche usted llenó todas estas hojas con cruces torcidas. Mire. Me las pasó. Eran decenas de páginas con el mismo símbolo. Mis manos empezaron a temblar. La grabadora sobre la mesa se encendió sola y, en lugar de mi voz, salió una más grave, lenta y burlona: no importa dónde despiertes. Yo siempre estaré contigo. La doctora retrocedió, pálida. Y yo, no supe si estaba en terapia, en un hospital, o aún atrapado en el mismo sueño.